Bueno, la carta de los Efesios fue escrita por Pablo y entra entre las cartas que escribió Pablo desde la prisión. Saben que la iglesia a la que está dirigida esta carta se encuentra en Efeso. Y esta iglesia fue fundada por Pablo. Nos dice que estuvo alrededor de 3 años trabajando en esa iglesia, así que imagínense, Pablo les había agarrado cariño a los hermanos de Efesios. La, la carta de los Efesios se divide en dos partes. Al principio de la carta de Efesios, al igual que en la carta de Romanos y al igual que en la carta de Gálatas, el apóstol de Pablo hace hincapié en la fe. En Romanos veíamos la fe y las obras, cómo somos justificados por la fe. En Efesios se retoma este punto, pero también se habla mucho de la unidad de los cristianos. ¿Qué se imaginan cuando yo les pregunto sobre la unidad? Algo que se une con otra cosa, ¿sí? ¿Unidad? Una sola cosa. Muy bien. Bien, unidad es una sola cosa. Y el apóstol de Pablo lo que quería era que los hermanos en Efesio sean uno solo, sean como uno solo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, también hace referencia a este punto. En su oración él dice que sean uno como nosotros también somos uno, hablando de la Trinidad. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo el profe Jorge habló un poco sobre la Trinidad? ¿Se acuerdan? Ya hacen varias clases, ¿eh? ¿Y Dios qué era? Eran 3 personas. Muy bien. Dios eran 3 en una persona, una en 3 personas. Y así como ellos eran uno, Pablo quería que la iglesia de Efeso se comportase de la misma forma. Está habiendo bastantes problemas técnicos. Así que vamos a pasar al capítulo 1. Busquen todas sus Biblias, capítulo 1. Así que vamos a esperarlo porque tenía varias cosas que estaban buenas para ir viendo. Pero mientras buscamos el capítulo 1, el versículo 5. A ver, yo escuché mucho a este lado cantar, de este lado no tanto. A ver, ¿quién se anima a leer el versículo 5? ¿El versículo 5 es? A ver. Bien. El apóstol Pablo dice, en amor habiéndonos predestinados. Nos habla de cómo el Señor Jesucristo nos predestinó para hacernos hijos suyos. Entonces, otra de las cartas, otro de los libros de la Biblia también nos habla que ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos juntamente con el Señor Jesucristo. El versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos está hablando de que somos salvos solo por gracia. Si se acuerdan, cuando empezamos en Romanos, justamente hablaba de este tema, que somos justificados por fe, que somos salvos por gracia, que nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios, pero lo hacemos quizás por nuestras propias fuerzas. Saben que para acceder al cielo, para acceder a esta gracia, a este regalo de Dios, nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Ahora sí, pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo hace mucha referencia a los gentiles. Nosotros éramos considerados gentiles, estábamos alejados de la promesa del pueblo de Israel, del plan divino en lo referente a la iglesia. Ahora sí vamos a leer varios versículos, así que busquen el capítulo 4, versículos 1 al 3. Bien, ¿escucharon? ¿Prestaron atención? A ver, ¿qué nos está diciendo Pablo que tenemos que hacer? La primero dice en el versículo 2. A ver, ¿quién me dice primero qué es lo que dice Pablo que tenemos que hacer? Soportándonos con paciencia. ¿Y qué más? Con toda humildad. Ahí ya están los versículos. Vamos a ir cerrando esto entonces. Ya. Con toda humildad y mansedumbre. También nos dice que tenemos que soportarnos. A ver, ¿quién tiene hermanos? ¿Quién tiene algún primito, alguien? Todos tenemos a alguien
que quizás en algún momento hace que nos enojemos o no. ¿Sí? ¿Les pasa? O cuando es muy chiquitito y nosotros somos más grandes, quizás nos cuesta y decimos, ¡ay! Lo dejamos ahí de lado. Y no le tenemos mucha paciencia así. Bueno, pero el Señor, a través de Pablo, nos está diciendo que tenemos que soportarnos. Soportar a nuestro hermanito, a nuestro primito, pero también soportándonos entre nosotros. Sí. ¿Viste? Bueno, tiene una primita que es más chiquitita, tiene 2 años y la anda siguiendo para todos lados. Pero el Señor nos dice que tenemos que soportarnos unos a otros, con humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad. Tenemos que tratar en lo que a nosotros concierne, en lo que a nosotros respecta, de guardar la unidad. El versículo 13 del capítulo 4, todavía no pasamos del capítulo, tenemos un final. A ver. Bien. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Que vamos a hacer un varón y una mujer? Perfectos. Entonces, Pablo, lo que él más deseaba es que todos los cristianos seamos espiritualmente maduros, que seamos perfectos, pero en lo relacionado también a lo espiritual, a un conocimiento pleno de la palabra de Dios, a un conocimiento de la persona de Dios. Ahora en la tierra nunca vamos a llegar a ese conocimiento pleno, pero tenemos que esforzarnos cada día para mantener la unidad y también para poder conocerle a Él cada vez más. Rápidamente nos vamos al versículo 22 al 24 del capítulo 4 también. Otra cosa que también tenemos que ir haciendo. De este lado, a ver ahora. Bien, entonces Pablo nos está mandando a guardar la unidad, a soportarnos unos a otros. ¿Y acá a qué nos manda? ¿Prestaron atención a lo que decía? Lo dice clarito, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Tenemos que renovarnos, tenemos que despojarnos de las personas que éramos cuando estábamos en pecado. Muchas veces podemos quizás equivocarnos, haber pedido perdón, pero de vuelta a equivocarnos y de vuelta a equivocarnos. Pero el Señor nos dice que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, tenemos que dejar esas cosas atrás y renovarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestros corazones. Después, en adelante del capítulo 24 en adelante, nos deja varias cosas que nos tenemos que ir haciendo como hijos de Dios. Aireados, enojarnos, pero no pecar. No hablar, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Quitar amargura, enojo, ira, todo lo que lastima, lo que ensucia nuestro corazón. Ahora sí, capítulo 5. Vamos a leer 2 versículos. Versículo 1, ¿quién lo lee? Sí. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. No, pará. ¿Qué era? Eso. Sí, sí. A ver, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios. ¿A quién tenemos que imitar a este lado? ¿Y a este lado? Ah, ahí está. Tenemos que imitar a Dios. Él es el mejor ejemplo. Cuando el Señor Jesús vino, Él trató a todos con amor. Él fue humilde. Él no hubo pecado, no hubo pecado en su andar, no hubo pecado en su mente, en su corazón, en sus palabras. Por eso tenemos que imitarlo a Él. Versículo 8. Muchas gracias. Entonces, si aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, ¿qué somos? Hijos de luz. Entonces tenemos que andar como. ¿Y cómo vimos que eran los hijos de luz el domingo pasado? El sábado pasado. ¿No se acuerdan? Lo vimos un sábado pasado. ¿Eh? Sí, tenemos que dejar todas esas cosas. ¿Se acuerdan el ejemplo que dio el profe de Daniel? ¿Qué dijo? Muy bien, parece que Lichi nomás vino el sábado pasado, ¿eh? Daniel propuso no contaminarse.
Y nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Y tenemos que también proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con todas las cosas malas que pasan en el mundo. Ahora sí, llegamos al capítulo 6 y vamos a leer el versículo de 10. Después de acá vamos a leer varios, así que se los leo yo rapidito. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, ahora Pablo le da una armadura a los efesios. A los efesios les dice, tienen que vestirse como los soldados con una armadura para combatir las acechanzas del diablo. Cantamos una canción hoy que nos hablaba justo de esto. Somos soldaditos, siervos del Señor. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne, sino que tenemos lucha contra la potestad de las tinieblas, el mismo Satanás. Por eso necesitamos una armadura. Y acá yo les traje la armadura. Está compuesta por varias partes. La primera es el cinto de la verdad. Y les traje un versículo ahí de Efesios, el capítulo 4, el versículo 25, nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos que decir mentiras, tenemos que hablar con la verdad. A ver si yo les pregunto, ¿quién es la verdad? ¿Se saben algo o algún texto que hable de eso? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús es la verdad. Y nosotros también tenemos que conocer la verdad para poder hablar verdad. Entonces tenemos que conocer a Jesús. El siguiente es la coraza de justicia. La coraza de justicia, los soldados tenían que cubrirse todo el pecho, entonces y cubría las partes importantes del cuerpo. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados, pero somos justificados gracias a la fe, somos justificados gracias a que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. El Salmo 106.3 nos dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces, el Señor también nos dice, dichosos todos aquellos que hagan justicia, todos aquellos que se vistan también con la coraza de justicia. El siguiente son los calzados de la paz. Los calzados que los soldados lo usaban, ¿para qué usamos nosotros las zapatillas? Para no lastimarnos los pies, ¿para qué más? Para caminar. Saben que los soldados en el campo de batalla habían muchas cosas que se podían clavar en los pies. Y si se clavaban esas cosas, se les complicaba caminar y podían hasta morir en el campo de batalla porque no andaban con buenos calzados. Entonces así nosotros tenemos que cubrirnos con la paz. De vuelta en Romanos 5.1 también nos habla de la paz. Nosotros tenemos paz para con Dios, pero también es por medio del Señor Jesús. Juan 16.3, perdón, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús ya venció al mundo. Y nosotros como sus hijos tenemos el poder para, por medio de Él, vencer todas las dificultades que podemos tener en la escuela, con los amigos. En cualquier lugar donde tenemos dificultades, el Señor Jesús promete estar con nosotros. El siguiente es el escudo de la fe. Saben que, a ver si funciona, los escudos en ese momento, ahí que ven que están el escudo y flechas, dijeron por ahí. Saben que los escudos tenían una parte de cuero en el lado de atrás y en la parte de adelante de metal. Eso era porque los escudos, las flechas que le largaban casi siempre estaban prendidas fuego. Entonces, la referencia que hace Pablo cuando habla, ¿se los leo? Dice, es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer
en lo que no vemos. A ver, ¿qué podemos? ¿Ustedes saben que hay aire acá o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿y ustedes ven el aire? No, pero ¿están seguros que está o no? Bueno, así tienen que estar de seguros de que el Señor Jesús está con ustedes. Así como ustedes no ven el aire, pueden creer en Él y saben que está. Así tienen que creer ustedes en el Señor Jesús. Que aunque no lo vean, Él está con ustedes. Está con ustedes y está preparado para también defenderlos de las flechas estas que podemos recibir de parte de Satanás. El siguiente es el yelmo de la salvación. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza por yelmo? Un casco, bien. Ahí está el casco. Vamos a buscar Efesios 2:8. Bueno, el casco de la salvación. Nosotros somos salvos. No sé qué pasó, pero bueno, Efesios 2:8 nos dice, por gracia. Es esto que veíamos hoy. Es el regalo de Dios que obtenemos la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios. Y Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído del Evangelio, de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros somos sellados. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas cuando le aceptamos al Señor Jesús y es como un sello que nos marca como hijos de Dios. Y podemos estar seguros de que somos salvos. Y esa salvación no la perdemos por nada. El siguiente punto es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Las espadas eran unas espadas grandotas y pesadas, pero saben que servía tanto para defenderse como para contraatacar. Y acá nos está hablando de que nuestra espada es nuestra Biblia. Y saben que nosotros podemos tener nuestra Biblia y si nosotros la tenemos guardada, es como una espada guardada y no sirve para nada. Nosotros debemos usarla, debemos leerla y estudiarla para poder así combatir al enemigo. Entonces nosotros la tenemos que estar interesados en buscar a Dios a través de su palabra, tanto para poder defendernos contra el mundo, contra Satanás, y para poder también atacar o también predicarle a otros de Dios. El Salmo 119, 105 también nos dice que la palabra es una lumbrera. Nos dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos dirige hacia donde el Señor quiere que vayamos. Así que ahora ya tenemos a nuestro soldado. La idea era que no aparezca, pero bueno, ahí, bueno, cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son 6 cosas, 6 partes de la armadura de los hijos de Dios, de los creyentes, que tenemos que recordar y que tenemos que tener en nuestras vidas para poder dirigirnos en este mundo. Entonces Pablo en la carta de los Efesios hablaba de la unidad, hablaba de que somos hijos de Dios, hablaba de que tenemos que soportarnos unos a otros, que tenemos que tratar de guardar esa unidad, de que seamos del pueblo de Israel los gentiles, nos podemos acercar a Dios con libertad, pero también habla de la armadura que tenemos que tener para combatir contra Satanás. A ver, si yo se los tapo, ¿se acuerdan las partes de la armadura? ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner esa. ¿Quién empieza? De este lado, dígame una. ¿Qué era la verdad? El cinto. ¿De este lado? La coraza de justicia. A ver, de este lado, una chica.
el calzado de la paz. A ver de este lado una chica. No, una chica. Una chica. Ahí dijeron, ¿cuál dijeron? Está muy bien. A ver, de este lado, ¿quién me levanta la mano? Que no haya participado. Son 6, vamos 4. A ver, Teo. La espada del espíritu, esa está ahí, ¿vale? Pero bueno. Falta una. ¿De este lado, Esteban? ¿No se la saben? A ver, Benja, vos ya me dijiste una. La coraza de justicia ya la dijimos. ¡Ay, por allá me la dijeron! ¿Cuál? Sí, muy bien, allá y acá el escudo de la fe. Vamos a repasarlo una vez más. Cinto de la verdad. Coraza, calzado de la paz. Escudo de la fe, yelmo de salvación y espada del espíritu. Bien, son 6 cositas nomás que se tienen que acordar, ¿eh? El texto que nos vamos a aprender es Efesios 6:11. Nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Lo repetimos una vez y después vamos a hacer un mini jueguito de la armadura de Dios.